Estoy tan absorto con las ideas del mensaje y los puntos del mensaje que me olvidé de prender el micrófono. Les confieso algo, ya pedí la invitación hace mucho y hoy me costó venir porque estaba tan linda. Estamos pasando un momento por el cual trabajamos hace muchos años. Yo voy a cumplir 18 años dentro de pocas semanas, que llegué a Caballito a hacerme cargo del Ministerio Pastoral y trabajamos. Ayer, el viernes, hablamos con Roberto en una llamada telefónica, y hablábamos de la importancia de la iglesia local. Y gracias que yo fui enseñado desde muy pequeño que primero está la iglesia local, después está la obra misionera, después está la convención, después está la asociación, después está todo lo que viene, que no sería ni tendría razón de ser si no es por la iglesia local. En la iglesia local nacemos, conocemos a Jesucristo, somos bautizados, somos preparados para el ministerio. En las iglesias locales, donde desarrollamos, en la iglesia que Dios nos ponga nuestro ministerio. Los años pasarán, si el Señor no nos llama antes, nuestras fuerzas mejorarán. Quedaremos en la iglesia local, quedaremos como parte, a veces no presencial, como pasa con mi madre que está ya cerca de los 90 años, esperando el día glorioso en que el Señor la llame a su presencia, porque ya las fuerzas no dan y la mente empieza a fallar. Así que vale la pena y estoy contento porque estoy en una iglesia local, en una iglesia y en una iglesia querida y en una iglesia de un pastor querido y del ex pastor muy querido, ¿cierto? Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro del Éxodo. Y yo le voy a pedir que ustedes tengan abierta la Biblia durante el mensaje hoy, o prendida la Biblia. No sé si la leen desde los celulares, pero el capítulo 1 y capítulo 2, yo voy a dar lectura a algunos versículos del capítulo 1 para iniciar el mensaje. Voy a citar algunos textos del capítulo 1 también y del capítulo 2 en el desarrollo. Éxodo, capítulo 1. Dice así la Escritura, voy a omitir los primeros 6 versículos que hablan de los que entraron en Egipto según la familia de los hijos de Jacob. Y entonces dice que después de haber muerto José y todos los hermanos en aquella generación, versículo 7 ahí empiezo, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Después seguiremos con el pasaje. Yo quiero hablar en esta mañana de la invencibilidad del pueblo de Dios. Cantamos una canción que hablaba que Dios es invencible y es cierto, eso está en la palabra de Dios. Pero porque Dios es invencible, su pueblo también lo es. Enseguida vamos a desarrollar el tema. Lo primero que vamos a decir es que, como Tito expresa en su carta, Dios está formando un pueblo para sí. Todo esto es un proceso que llevará toda la historia de la humanidad. El Señor creó a nuestros padres, Adán y Eva, de ellos viene la progenie humana. Hay una pequeña, no interrupción, pero sí situación con con Noé y su familia, y allí después del diluvio universal quedan 8 personas: Noé, su esposa, los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. Y otra vez la raza humana empieza a multiplicarse. Finalmente el Señor llama a Abraham. Lo llama desde Ur de los Caldeos y ve a Abraham, él forma un pueblo. Y de ese pueblo, conforme a la palabra de Dios y conforme a las profecías, del linaje de la tribu de Judá, del linaje de David,
nacería Jesucristo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Digo todo esto para empezar, para no perder de vista que lo que vamos a hacer, si bien no es medular del Evangelio, tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo, porque tiene que ver con la conformación del pueblo de Dios, con las vicisitudes que ellos pasaron, y con la forma y la manera que Dios tuvo para llevar adelante su proceso en la historia, a fin de hacer nacer en el tiempo oportuno, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, a Jesucristo, nacido de mujer, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Bien, en primer lugar nosotros vemos aquí cómo Dios obra. Ustedes están comenzando un año eclesiástico. La hermana decía, en enero empezó el año como nosotros, pero nosotros comenzamos el año eclesiástico el 1 de abril. Así que estuvimos trabajando y como pastor, trabajando enero, febrero, son unos pequeños días de vacaciones al principio de enero, preparando todo el plan, las comisiones, los hermanos, los trabajos, en pro del crecimiento de la obra de este año. Y ustedes deben haber hecho lo mismo, y por eso están lanzando su año o su programa en estos días, en este tiempo. En primer lugar, yo quiero ir al texto y pensar que nosotros vamos a la Escritura y vemos una foto, pero la foto que nosotros vemos, el suceso que vemos, es parte de un proceso. Lo que nos cuesta a nosotros ver, nosotros hoy somos historia contemporánea, estamos viviendo el presente, pero somos continuación de la historia de la redención y somos una instancia que tiene futuro, porque el Señor, si no viene esta noche, si no viene en estos días y viene más adelante, seguirá obrando. Todo lo que nosotros hacemos como iglesia, todo lo que nosotros oramos, todo lo que nosotros hacemos y entregamos al Señor y nos esforzamos, no solamente tiene que ver con lo que va a pasar en estos días, sino que tiene que ver también con lo que pasó antes y con lo que va a pasar en el futuro. Y esto tiene mucho que ver con el avance de la obra misionera. Recuerden ustedes que el Señor Jesucristo dijo que la historia, cuando se cierre, cuando Él retorne en gloria a la tierra, va a ser cuando se cumpla algo. Y este algo es, a ver si me pasaba lo de Sergio Deli, ¿viste? Y se venezolano. Como mi bisabuelo, don Máximo Daglia, se paraba y ponía los pies así en voladez, decía, el que tiene oído para oír, oiga. Y se iba para el otro lado, se paraba acá el tanque y decía, el que tiene oído, pero con los pies ahí. El que tiene oído para oír, oiga. Y después lo decía por tercera vez. Mi mamá, que era la nieta, era una nena, la que ahora va a cumplir 90 años, se acordaba de decir, mi abuelo se paraba, dice el caballito o la luz cuando venía un señor, y se paraba así, dice. No sé cómo no se caía. Bien, esperemos que no pase eso. Nosotros somos parte de la obra de Dios de la extensión, y como hablaba de la obra misionera, cuando la historia se cierre, dice en el Apocalipsis de Mateo capítulo 24 que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, para testimonio de todas las naciones, y recién entonces vendrá el fin. ¿Qué sucedió en este tiempo? ¿Se acuerdan de que el Señor había enviado a José de una manera, digamos, no muy placentera a Egipto? Él fue vendido por los hermanos, no puedo hacer mucho detalle de la historia por el tiempo, y finalmente él va a Egipto como un siervo, como un esclavo, pero él donde estaba sobresalía. Entonces va a parar a la casa de Potifar, que era un militar importante de la corte, hasta que pasa el problema con la esposa, que se quiso aprovechar de un joven mozo y de buen aspecto, y entonces finalmente, como siempre pasa en la historia, ¿a quién le van a creer? Le van a creer a la esposa del militar. Y él fue enviado a la cárcel, pasa el tiempo, el jefe de la cárcel lo pone sobre todos los demás presos, hasta que, para hacer corta la historia, José, siendo un extranjero, termina siendo el número 2 en el reino de Egipto. Ahora, Dios tiene la sartén por el mango, Dios es invencible, Dios es glorioso, Dios es incomparable, la historia no es cíclica, Él tiene la sartén por el mango de la historia. El diablo, como seguido vamos a ver, es príncipe de este mundo, pero no es rey de este mundo. Todo lo que sucede y aún lo que el diablo hace porque le es permitido por el poder superior e incomparable de nuestro reino de Dios. Ahora, en este episodio nosotros notamos de que se había levantado un rey que no conocía a José. Habían pasado casi 400 años, un poquito menos.
Y se venía hablando, pero se ve que pasó el tiempo y en la corte, en el gobierno egipcio, se dejó hablar de José. Fíjense lo que habrá significado José para ese imperio, para ese reino, que durante varias generaciones se hablaba de él, hasta que se dejó de hablar de él. Y entonces sube uno de los reyes. El Éxodo nunca pone el nombre de los reyes, no van a encontrar el nombre de los faraones. Y uno busca la historia secular. ¿Quién habrá sido este rey? Bueno, no se sabe exactamente si fue uno de los hicsos que habían tomado la parte norte, la la que está cerca de la desembocadura del Nilo, del delta del Nilo era el Bajo Egipto. Parece que se dice al revés, pero el Bajo estaba en el norte. Ya había sido tomado por unos reyes, un pueblo que se denominaba Ixos. No se sabe si fue uno de esos reyes o cuando finalmente fueron sacados, expulsados de Egipto, el primer rey de Egipto, el primer faraón que siguió a este proceso fue el que está mencionado ahora aquí, no por nombre. Pero no importa tampoco. Lo cierto es que se levantó, es decir, ocupó el trono un nuevo faraón y dijo, muchachos, habrá llamado a sus asesores, a su gabinete, estamos en problemas. Este pueblo crece más que nosotros, tiene una tasa de natalidad más grande que nosotros, cada vez son más, pero no son de nosotros. Nos van a tapar y la Biblia dice, se van a aliar, si tenemos guerra con otro pueblo, estos si se hacen alianza nos matan, nos comen el reino, se van a apoderar de nosotros, de nuestras riquezas. Entonces dice la Escritura de que Faraón idea el primer plan. El primer plan de ellos fue apretarlo, le mandó la firma. Le dice, me buscan en la computadora todas las empresas hebreas y ustedes van allá, pero le dijeron, pero que justamente estos son los que pagan. No importa, ustedes van y los buscan y los hacen. ¿Les hace recordar a algo esto? Parece que estoy hablando de la Argentina. Vos sabías que cuando vos un inspector de la FIP, que no tiene, debe haber alguno que es creyente, pero no sé cuánto puede durar. Vos sabías que cuando van, ¿sabés cómo hacen los inspectores de la FIP? A lo mejor hay alguno que es en el auditorio, usted lo sabe, pero si no yo se lo digo. Tengo contadores amigos. Llegan y te dicen, tienen una empresa y te piden de acá para arriba todo. Entonces te buscan todo y no encuentran nada porque llevan todo en orden. Y entonces llaman al contador de la empresa y dice, tengo que hablar con usted a solas. Habla a solas y entonces le dice, mire, le voy a hacer franco. Yo de acá me tengo que llevar algo. O la hacemos fácil o la hacemos difícil. Si yo no encuentro algo, me voy a quedar a vivir dentro de la empresa hasta que encuentre algo. Encuentre algo que puede ser un error en un libro, en un asiento o algo por el estilo. Eso pasa hoy, pero esto, por supuesto que no había fin ni computadoras, es lo que mandó a hacer Faraón, para que ustedes entiendan, empezó a haber una presión. ¿Qué pasa cuando vos te aumentan los precios y te aumentan los impuestos? No sé si acá hay dueños de pyme. Llega un momento que vos decís, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Bueno, esto era mucho más grave, porque los empezaron a apretar, los usaban como esclavos, los pusieron en fábricas de ladrillo con barro y paja y tenían que tener estándares de producción mucho más altos que una fábrica normal. Tenía que rendir más la línea de producción, entonces todo era látigo, todo era presión, todo era angustia. Yo tengo como 50 venezolanos en la iglesia, muchos de ellos fieles, ya son miembros de la iglesia. Y ellos vinieron a trabajar, y claro, como son venezolanos, hasta que le dan la documentación, trabajan generalmente en los primeros trabajos 12 horas por día. Tengo uno que se casó hace poco. 7 días de la semana, 12 horas por día. Es negro. Y gracias que conseguiste el trabajo. Pero el Señor lo prosperó. Le digo, vos vas a tener una historia parecida a la de José. El Señor lo prosperó. Pero la Biblia dice que cuanto más se los oprimía, más crecían. El primer plan de Faraón falló. Más se los oprimía, más se los presionaba, el pueblo de Dios más crecía. Ahora quiero decirles algo. Ustedes empiezan una nueva etapa. Aquí veo el templo lleno, veo fervor, yo ya lo conozco de antes, no porque vine ahora. Sé dónde estoy. Lo cierto es que seguramente que ustedes están haciendo la voluntad de Dios, que ustedes están sintonizados con los planes del Espíritu de Dios. La primera cosa que tienen que saber es que como iglesia ustedes van a ser probados. Y cuanto más estén en el centro de la voluntad de Dios, peor va a ser la prueba. ¿Por qué? Porque el enemigo se pone como loco queriendo frenar el avance del reino de Dios. Esa es su misión en el mundo. Y desconocer eso es ser ingenuo.
Pero no termina aquí la historia. Dice que los egipcios los hicieron servir, el versículo 13, a los de Israel, a los hijos de Israel, con total dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre. Menciona lo de los ladrillos. Pero como no dio resultado y fracasó, no se dio por vencido el faraón y fue a otro plan. Fue a un plan, a una política de infanticidio. Miren si tiene que ver con nuestros días el pasaje. Él llamó a las parteras hebreas, el único lugar donde están los nombres en la Biblia, Sifra y Fúa, y les dijo: cuando ustedes ayudan a nacer a las criaturas de las mujeres hebreas, ven enseguida el sexo, y si son varones, los matan. Ahí mismo los aniquilan. ¿Les hace recordar a nuestros días? ¿Les hace recordar a todo lo que estamos pasando? ¿Qué hicieron Sifra y Fúa? Dice la palabra de Dios. La palabra partera yo la tengo marcada en la Reina Valera. Desde el versículo 15 al versículo 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces aparece. Miren si es para tener el sustantivo en atención en este texto. Y dice que ellas escucharon lo que Faraón les había dicho, pero no hicieron lo que Faraón les dijo. Tengan en cuenta, hermanos, que nosotros estamos para obedecer la ley, siempre y cuando la ley de este mundo no sea contraria a la ley de Dios. Entonces, cuando sale una ley que es contraria a la ley de Dios, empieza la persecución, que es lo que nosotros tenemos en nuestro país y en toda la América Latina. Empieza la persecución, porque las leyes de este mundo son contrarias a la ley de Dios. Dice que Sifra y Fúa temieron a Dios. ¡Qué tragedia! Cuando el pueblo de Dios teme a los hombres, teme a los jefes, teme al rey, teme a los que están en eminencia antes que a Dios. ¿De qué sirve cantar todo lo que cantamos si nosotros realmente no tememos a Dios? El principio de la sabiduría es el temor reverencial al Señor. ¿Cómo termina el capítulo? Dice que ellas temieron a Dios. Faraón las llamó, se avivó el tipo recibía las estadísticas. ¿Qué pasa? Siguen creciendo. ¿No les dije que mataran a los bebés? ¿Saben lo que contestaron? Eran inteligentes. No, dice. Las mujeres, y era cierto esto. Por eso se explicaba la tasa de natalidad más grande de los hebreos con respecto a los egipcios. Las mujeres de los hebreos son más fuertes. Nos llaman y cuando nosotros llegamos ya nació la criatura. Ya no podemos hacer nada. No pasa por nuestras manos. No se dice en el texto que Faraón haya tomado alguna represalia contra ellas. Lo que sí se dice es que Dios bendijo. Fíjense cómo dice el Éxodo. Yo no leo todos los versículos, pero está allí al finalizar el capítulo 1. Bendijo a las familias. Bendijo a las familias de las parteras. Versículo 21. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Falta de tiempo, ¿no? Estamos viviendo falta de tiempo en la obra de ellos, en las vidas, en las familias. Entonces, como hay falta de tiempo, vos cada vez tenés que tener más miembros en una iglesia para hacer el mismo volumen de ministerio y de trabajo. Porque lo que se hacía hace 30 o 40 años con una familia, con un hombre, una mujer, o 2 hombres, 2 mujeres, ahora resulta que tenés que poner 8, tenés que poner 10. ¿Y por qué a veces pasa todo esto? Por supuesto que hay que trabajar. Pero el problema está cuando después del primer trabajo salís a buscar el segundo. El problema está cuando en un hogar se vive bien, alcanza para las necesidades y más que eso, pero se quiere más. Y esa es una trampa del diablo, porque cuando nosotros ponemos nuestra fortaleza, ponemos toda nuestra energía para ir y conseguir más dinero, dejamos de dar tiempo para el servicio de la obra de Dios. ¿Y sabe lo que pasa? Yo lo he visto en tantas familias. Laburan y ganan más, les alcanza menos y les rinde menos. Les alcanza menos y les rinde menos. Y si eso fuera poco, a veces pierden a sus hijos. Los hijos se apartan del camino del Señor porque no tienen atención de tiempo y de calidad de los hogares. Pero aquí estaba el pueblo de Dios. Ahora, hasta aquí, el problema es un problema general. Hasta aquí la presión es con el pueblo, con la iglesia, podríamos decir nosotros en esta mañana, con el conjunto. Pero enseguida vamos a ver, entrado al capítulo 2, que también este episodio, este texto nos va a hablar de la cuestión individual.
Hay algo que es difícil a veces para las personas, para los creyentes, y es, yo entiendo, pastor, todo esto. Entiendo lo que la Biblia dice acerca de los planes de Dios, de la iglesia. Pero ¿qué hago con la crisis que yo vivo en mi persona, o en mi matrimonio, o en mi hogar? ¿Cómo manejo todo esto? Otra vez alguno diga, yo estoy viviendo bien en mi familia. Y tal vez por ser fiel al Señor empiece a tener problemas, no problemas que se va a pelear con su esposo o que su hijo se va a hacer drogadicto, sino los problemas que tuvo que soportar el pueblo de Dios. Pero miren qué interesante, el pasaje dice enseguida cómo nació Moisés. Pasamos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que es invencible. Porque dice, no los leí los otros versículos, pero dice que el primer plan fracasó, el segundo plan fracasó, porque el versículo 20 del capítulo 1 dice, Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. El pueblo de Dios, en la voluntad de Dios, es invencible. Los reinos, los tronos, los imperios no pueden contra él. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahora. Empieza el capítulo 2. Y en el capítulo 2 nosotros vemos la historia de Moisés. Un hombre de Leví, Amram, no lo dice aquí, pero lo dice más adelante, con Jocabed, que era una mujer de la tribu de Leví, se casaron y tuvieron un bebé. Ya habían tenido María, ¿no es cierto? Nace Moisés. ¿Qué sucede? Sucede de que nace en el momento de la política del infanticidio. Por lo tanto, ese bebé no podía estar vivo porque era un varón hebreo. Dice que lo guardaron, llegó a tener 3 meses, pero ustedes se imaginan, es como los chicos, ¿no? Cuando vos no querés que lloren los pibes, lloran fuerte. O son mis hijos nada más que eran así. Vos lo traés a la reunión y decís, tuvo fenómeno toda la semana. Y vos lo traes y lo ponés y empieza una sinfonía atómica y vos lo querés callar, le transmitís algo, ¿viste? Porque vos lo querés a un chico, le transmitís algo, hasta que me calló y el chico se va un celoso se lo lleva para el cobre. Entonces, ¿sí o no? Lo cierto es que ya no lo podían ocultar. No lo podían ocultar. Fíjense cómo es el propósito de Dios. Todos conocen la historia de Moisés. Juncos, canastitos, calafateo, impermeabilización de la canastita, meten al bebé adentro y detrás de una laguna, en un lugar donde se iba a bañar la princesa, estaba María, la hermana que era más grande, estaba atrás, ¿no es cierto? Por orden de la madre, mirando qué sucedía, estaba el plan hecho, perfecto el plan. Y entonces va la princesa, imagina la princesa, no ingresó a bañarse, llevaba como 100. Una le tenía jabón, la otra el shampoo, la otra la toalla, la otra el secador de pelo, la otra le ponía una alfombra roja. Si había mosquitos le ponían, te imaginás. Entonces estaba ahí en el agua, que hasta yo creo que tendría agua, como se dice, templada, capaz que tenía templada. Así que ve la canastita, no se escuchaba llorar, pero manda y va a una de sus siervas a buscar, y había un bebé adentro y estaba llorando. Era Moisés. De ahí sale María, ¿viste? Sale de Andrés y le dice, ¿quiere que le busque una nodriza para criarlo? Sí, le dice, buscame una nodriza. Nosotros lo sabemos, pero te hace llorar. Porque María va a buscar a la madre de Moisés. Debe haber sido el único tipo en el mundo, el único bebé en el mundo que tuvo con nodriza a su madre. Yo no conozco de esto. Su madre la crió, lo crió. Todos los preceptos de la religión hebrea, de la vida espiritual, le fueron inculcados por su madre. Pero también fue educado en la sabiduría de los egipcios, en la ciencia, tuvo las mejores escuelas, la mejor universidad, fue criado en el palacio, seguramente, obviamente que hablaba hebreo y hablaba la lengua de los egipcios y tal vez hablaba otro idioma más. Nieto del faraón. Y entonces cuando uno se detiene en esta foto, uno dice, tu vida y mi vida tienen un propósito en el concierto general de Dios. Y cuando uno piensa que va a alargar un programa de la iglesia, no debe perder de vista esto. Una de las cosas que tenemos los pastores es, yo les decía, yo estoy abocado en todo este tema, si se quiere, administrativo espiritual.
pero no me olvido que tengo que seguir atendiendo a la gente, que tengo enfermos, que tengo enfermos terminales, que tengo gente que está llegando a la iglesia, no solo yo y otros que me ayudan, que vienen porque se están reencontrando o, como me pasa, nunca habían pisado un templo y vienen porque tienen sed espiritual. Buscan al Señor y a veces no saben para dónde tienen que ir y qué tienen que buscar. Y entonces viene esto, es que en medio del avance, de la extensión del reino de Dios, está tu vida y mi vida. Pero tu vida y mi vida no están desenlazadas del propósito de Dios. Tienen que ver con el propósito general de Dios. Fíjense lo que sucede aquí. Finalmente, Moisés conserva la vida. Y nosotros vemos aquí que él creció. El pueblo de Dios es invencible y una familia, por más humilde que sea, si es fiel al Señor, es invencible. Así lo dice la Biblia. No que no vamos a morir, nos vamos a morir y tal vez nos vamos a enfermar, pero desde el punto de vista de los propósitos de Dios, se van a cumplir. Se van a cumplir. Y eso es muy importante, más allá de quién sea el líder de un ministerio o del otro, es lo que, como decía Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. No con un cargo. Si el cargo está, lo haremos. Pero la mayoría de ustedes no tiene cargo. Lo tienen, espero que así sea, el corazón puesto en la obra de Dios. Moisés creció. Y dice el capítulo 2, allí por el versículo 11, lo que ustedes saben acerca de Moisés. Moisés creció y entonces estaba cerca de los 40 años, un poquito menos, pero cerca. Ustedes saben que la vida de Moisés se separó en 3 periodos de 40 años. El palacio, Madián, el desierto, y finalmente como libertador los últimos 40 años con el peregrinaje en el desierto, liderando el peregrinaje, la salida de Egipto y el peregrinaje en el desierto. ¿Qué sucede aquí? Él ve que están maltratando a hermanos de su sangre, hebreos, que los egipcios estaban tratando mal. Y entonces le agarra la tanada a Moisés. Y él quiere libertarlos por manos propias. Y mata. Así lo dice el texto en el capítulo 2, el versículo 11 en adelante. Entonces miró a todas partes, porque vio que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos ex hermanos, y como vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pero al día siguiente, vio a 2 hebreos que se estaban peleando, reñían entre ellos, entonces le dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y el otro le contestó, ¿y a vos quién te puso por príncipe y juez sobre nosotros? ¿O pensás matarnos como mataste al egipcio? Ahí se dio cuenta de que su vida estaba en peligro, finalmente Faraón se enteró y mandó matar a Moisés. Dios vuelve a preservar su vida, pero él tiene que salir. Y uno dice, ¿para qué tanta educación? ¿Para qué Dios le preservó la vida en el canastito, en las aguas del Nilo, si ahora, cuando podía empezar a ser útil para los propósitos de Dios, se mandó, como decimos nosotros, semejante monte? Pero yo quiero que noten algo. Vamos a mirar lo positivo dentro de lo negativo. No tendría que haber hecho eso, ¿no es cierto? Pero no lo analicemos solo desde el punto de vista que tenemos por nuestra mentalidad occidental, si una cosa está bien o está mal. Vayamos más a la historia en sí. ¿Qué revelaba en el carácter de Moisés? Él quiso, fíjense, todavía Dios no lo había llamado, faltaban 40 años para que lo llamen desde la zarza. Sin embargo, había algo, ese muchacho, nosotros sabemos por la Biblia que nació con un propósito, el propósito de él era liberar al pueblo de Egipto y finalmente entregarle la ley que Dios le iba a dar en sus manos. Por eso llegó a ser uno de los personajes más importantes de la historia de Israel. Él quiso liberar al pueblo. Él quiso sacarle el peso del imperio egipcio con su método y con su propia mano. Y yo me quiero detener aquí antes de seguir. La iglesia comienza un periodo nuevo. Muchas veces lo que nosotros queremos está bien.
para que el Señor levante hombres y mujeres para extender su reino, jóvenes, señoritas. Hacemos bien, está dentro del propósito de Dios. El tema es cómo nosotros logramos los fines. Porque, aunque no cada frase en la Biblia es una gran verdad, el fin nunca justifica los medios. Y Moisés se había equivocado. Y a veces nosotros, sin quererlo, en un ambiente lindo de espiritualidad en la iglesia, la carnalidad está ahí nomás. Está para que en un minuto arruines todo lo que se hizo, a veces en muchos años, que fue el caso de Moisés. ¿Qué hizo Dios? Gracias que no lo desechó, pero lo mandó a cuidar de vuelta. Ahora dice, qué castigo, pobre muchacho, 3 idiomas, título universitario, para terminar teniendo una carnicería, no, pero ir a cuidar a las ovejas, para terminar teniendo actividad ganadera, si ustedes quieren, pero no ganadera de empresario, ganadera de cuidador, de pastor. Y ahí viene la otra cosa. El Señor lo manda a Moisés para que aprenda a pastorear. Miren, en los primeros 40 años ya recibe toda la teoría. Este es el problema que nosotros tenemos. No tenemos pastores suficientes en la obra. Pero acá hay 2 o 3 cosas. Una es que surja la vocación, pero otra es cómo van a ser preparados. Por eso es tan importante lo que ustedes hagan. Ustedes largan un programa, pero no se olviden que tal vez no esté en el programa. Pero aquí hay jóvenes, hay hombres y mujeres en la congregación que están influenciados por cada mensaje, por cada clase, por cada persona, por cada culto, por cada instancia que la iglesia hace, por cada oración privada y pública. Y seguramente Dios está obrando en los corazones, porque una iglesia que crece es una iglesia que tiene fruto de vidas rendidas a Él, rendidas a su servicio y a su causa. Pero eso no alcanza. Uno puede recibir toda la enseñanza. Yo lo recibí en la iglesia de Damos, todo eso. Pero después, el problema es que tenés que ser enseñado para saber pastorear. Y ahí viene, no te enseña el seminario eso, no te lo enseña ninguna institución teológica. Porque si te lo enseñaran las instituciones teológicas, los pastores que no fueron instituciones teológicas no podían ser pastores. Moisés tuvo que aprender 1/3 de su vida a pastorear. No se olviden, hermanos. A veces yo tengo estudios en ingeniería y entonces me salen los planos en la curva, pero nunca me tengo que olvidar. Yo creo, Señor, que no me pase de vuelta. Porque está la otra cosa. Está la parte personal, está la parte espiritual, la parte sensible de las personas que escapa de los planes, de las planillas, de las instancias, de los reglamentos y que necesitan ser pastoreadas, necesitan ser escuchadas, necesitan ser guiadas. No. Y alguno dice, pero si hago eso, pierdo tiempo con lo otro, se me va a frenar el crecimiento por el otro lado. Pero no es así, porque cuando uno está en el centro de la voluntad de Dios, como vimos en este pasaje, podés tener un imperio en contra, pero sin embargo, la obra y el pueblo de Dios crecen, porque la obra, el pueblo de Dios, tiene un Dios invencible, tiene un Dios todopoderoso. Pero está terminando el texto y va a decir algunas cosas más. Este mismo Moisés, que tenía esas agallas de querer liberar al pueblo, fue el que defendió a la hija de Reuel cuando estaba buscando agua para darle a los pastores. Estaba un poquito más adelante. Antes que se le salía, dice que vinieron los pastores, trataron mal, la querían sacar y él la defendió, no la conocía. Ella va, le cuenta al padre, termina siendo el esposo de Séfora y el suegro de Raúl. Pero voy otra vez, se dan cuenta, cada vez que hay un joven, cada vez que hay una mujer, que hay un hombre, que hay una señorita que tiene una característica, que tiene una pasión, a veces se equivocan al principio, pero hay que canalizarla, porque allí hay alguien con el cual Dios quiere trabajar. Allí hay algo que Dios puso desde la cuna en una persona, que Dios quiere por su espíritu trabajar para engrandecer su obra y su reino. No se olviden. Avanza el pasaje y el pasaje nos habla del futuro. El pasaje nos habla del futuro porque Moisés nació con un propósito y Dios preservó la vida. Ahora, a veces no todos, esto lo dejé inconcluso en la introducción, a veces no todos pueden vivir como vivió Moisés.
Algunos perdieron su vida en la época que Herodes perseguía a los que tenían de 2 años para abajo, que eran varones hebreos, en la época que Jesús nació. Esos son los primeros mártires del cristianismo. Y yo quería cerrar el tema de esta forma, este punto de esta forma. Puede que alguno de nosotros caiga en batalla, pero nadie, ninguno de nosotros caerá de la salvación y caerá de la gloria que le espera cuando nosotros estemos cara a cara con el Señor. Puede que venga la persecución y nos metan presos a algunos de nosotros y a otros nos maten, pero eso no quiere decir de que se extinguió el propósito de Dios en el pueblo de Dios. Esto está dentro del propósito general de Dios para su pueblo. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con aquellos que propagan teologías como la teología de la revelación, o aquellos que predican que si vos te haces creyente te va a ir todo bien, vas a prosperar en todo el sentido de la palabra. No es bíblico, es mentira. Nosotros creemos a la luz de la palabra de Dios que seguir las pisadas del Señor significa haber vivido como Él vivió, andar como Él anduvo, y si es necesario, sufrir como Él sufrió, no al extremo de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, pero por algo dice la primera carta de Pedro, ejemplos he dado para que sigáis mis pisadas. Iglesia, no se olviden de esto. Yo tenía otro mensaje preparado y estaba en una disyuntiva sobre el capítulo 3 del libro de los Hechos. No se olviden de esto, y tomo de allí una idea. ¿Se acuerdan de ese cojo que estaba en la puerta de la hermosa, capítulo 3 de los Hechos? Que ahí lo llevaba. Y ahí quedaba. Lo llevarían a la noche y lo volvían a traer. ¿Qué se podía hacer? No había ministerio de bienestar social, tenía que vivir de las limosnas. Y el cojo vivía de las limosnas. Y entonces iban Pedro y Juan al templo a entrar y se lo encontraron en la escalinata, porque la mayoría de las personas que son paralíticas, cojas o que son en condiciones paupérrimas van a la puerta de los templos. A las puertas de los templos muchas veces son las puertas se dejan criaturas, bebés recién nacidos. En las escalinatas, como ustedes tienen. Y entonces entró Pedro y Juan y dice de que este le tendió la mano porque esperaba que ellos le dieran limosna. Esperaban. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? El pastor apóstol, sí, pero ¿qué representaban en el relato? Representaban a la iglesia. Era la iglesia. ¿Y qué representaba el cojo? Representaba a la gente del mundo, las necesidades del mundo. El pecado que anida en cada corazón que no tiene a Jesucristo, que paraliza la vida. Y entonces él esperaba algo equivocado de la iglesia. Y lo que es peor y lo que es una tragedia, que muchas veces la iglesia está dispuesta a dar limosna. Cuando la iglesia tiene que hacer lo que hizo Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Yo quiero decirles que ustedes empiezan un nuevo año, pero piensen delante de Dios con su Biblia abierta y con un corazón sensible que la iglesia de Liniers puede hacer, como la iglesia de Caballito y cualquier iglesia en su expresión local del Señor, puede hacer algo que ninguna otra institución puede hacer. Por eso Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, no tengo posibilidades, no tengo medios, pero tengo en mí el Espíritu de Dios. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Pocos versículos atrás tenemos la narración del día de Pentecostés y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. Miren, yo no estoy diciendo de que no hay que hacer servicio social, no estoy diciendo que no hay que ayudar a los que tienen necesidad, no estoy diciendo que no tenemos que hacer comidas y reuniones, no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo, cuidado, no perdamos nunca el rumbo, porque hay una cosa, una sola cosa, que es llevar a Jesucristo, llevar a los pecadores al pie de la cruz, que solamente la iglesia lo puede hacer. Si Pedro y Juan le hubieran dado limosna, no hubieran llenado la necesidad. Ese hombre hubiera tenido unas monedas para ese día, pero al otro día estaría igual, porque eso es lo que hace el pecado. Si nosotros queremos crecer con el reino, queremos extender al reino de Dios, aquí en el barrio, en las obras misioneras, en la ciudad, no caigamos en la trampa diabólica de querer dar limosnas. Demos lo que tenemos que dar. Demos el Evangelio de Jesucristo. Hagamos lo que tenemos que hacer. Aquí nosotros vemos a Jesucristo. Porque cuando Dios preserva la vida de Moisés, Él se está proyectando hacia el futuro.
Les está proyectando el futuro del pueblo de Dios. Vino la ley un poquito más adelante con el mismo Moisés. Dios se la dio. Y la ley permaneció durante siglos para enseñar no solo a Israel, sino a todos nosotros, que nadie puede ser salvo por sus méritos, por sus obras, que nadie puede ser salvo cumpliendo la ley porque nadie puede cumplirla, que nadie puede mejorar su interior y su vida para tener el favor de Dios. Y finalmente la historia avanza, profeta tras profeta, detalle tras detalle, para decirnos que el Mesías iba a llegar al mundo y finalmente la obra de redención iba a ser hecha. Ya se le había dicho a Moisés, profeta de entre tus hermanos el Señor va a levantar. Estaba visorando, son esos flashes, esos reflectores que hay en el Antiguo Testamento, en todos lados del Antiguo Testamento, que iluminan y presentan a Jesucristo. Iglesia, no nos olvidemos del Evangelio. No nos olvidemos que, como dije en la introducción, todo lo que hagamos hoy tiene que ver con lo que vemos. Nosotros tenemos que dejar la mejor plataforma para los que estén dentro de años, 1, 2, 5, 10 años en la obra, en la iglesia, si el Señor no viene antes. Pero termino con algo más. Hasta ahora hemos avanzado y termina el capítulo 2. Y vamos hacia el final del capítulo 2, versículo 23. Aconteció después de muchos días, que después de muchos días murió el rey de Egipto. Este rey que los volvió locos, que los presionó, que los persiguió. Malo, contrario al pueblo de Dios, pero que no pudo con el pueblo de Dios. El rey murió, el pueblo de Dios siguió. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. ¿Sabe lo que significa gemir? Gemir es cuando vos tenés una angustia tan grande que no podés ni llorar, no te sale el sonido. Es como un jaleo, como vos querés sacar algo y no lo podés sacar de la angustia. A veces se dice cuando estás angustiado no tenés hambre, no podés comer. En este caso también no podés emitir sonido, no podés llorar. A veces uno quisiera llorar a los gritos para sacar la angustia que tiene adentro ante una determinada situación. Dice de que gemía. Cada palabra en la Biblia está puesta, no está de más ni está de menos, está puesta por algo. Ese era el espíritu que había en el pueblo de Dios. Gemían a causa de la servidumbre, de la presión que les había metido que se acababa de morir, y clamaron. Clamar es más que orar. Clamar es suplicar. Clamar es dejar la vida pidiendo clemencia, pidiendo la intervención de Dios en este caso. Y dice la Escritura que subió a Dios el clamor. Subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Fíjense, ellos claman por la servidumbre. La servidumbre, esta situación, los lleva a llevar su alma al cielo, a Dios. Y la Escritura dice que a causa de la servidumbre, el Señor oye. Es un hebraísmo. El Señor escucha. El Señor escucha siempre, pero lo que está diciendo es que el Señor escucha para resolver esta oración y darle curso favorable. Y oyó Dios el gemido de ellos, aunque no lo podían expresar, no le salían ni las palabras, pero Dios lo escuchó. Oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sabe lo que es un pacto? Porque a veces uno se hace todo el rollo teológico del Antiguo Testamento y eso te nubla. Un pacto es una promesa. Dios acordó que de Abraham, y después lo hizo con Isaac y con Jacob, de su descendiente, ninguno de ellos, mejor dicho, Isaac y Abraham, la ex esposa Sara, Rebeca, no podían tener hijos, pero lo tuvieron por el poder de Dios. Y la esposa que amaba a Jacob, Raquel, al principio no podía, ¿se acuerdan? Pero después pudo. Es decir, Dios es un Dios sobrenatural y lleva a su pueblo y cumple sus propósitos con pasos donde se ve a un Dios todopoderoso y sobrenatural obrando a cada instante. Dios oyó la oración. Dios oyó la oración. Se acordó de su pacto. No es que se había olvidado, ¿no? Nosotros celebramos aquí el manto como fe. Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Bueno, es una palabra que está traducida en la Reina Valera, que no es del todo feliz.
Lo que quiere decir, no es que lo reconoció, por supuesto que sabía que era el pueblo que lo reconocía, que finalmente dio pulso favorable, que estaba mirando la situación, que estaba viendo todo lo que pasaba, que nada pasó inadvertido para él. Y entonces él da pulso favorable y prepara a para liberar al pueblo. Termino con esto. Hemos visto que cuando uno quiere avanzar con la obra de Dios, va a tener pruebas generales y particulares, pero ninguna de ellas puede detener el avance del pueblo de Dios. El pueblo de Dios en la voluntad de Dios es invencible. Hemos visto que a veces queremos nosotros hacer las cosas con nuestra fuerza. Siempre aparece esa tentación. Es como que tenemos que cuidarnos siempre de eso. Y cuando nosotros queremos hacer algo con nuestra fuerza, en vez de avanzar, no avanzamos. Y a veces retrocedemos. Hemos visto que tenemos que estar atentos a las necesidades de cada familia, de cada integrante de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios está poniendo, está haciendo, especialmente los líderes, para poder estar en sintonía con las personas, mejor dicho, con todo lo que Dios está preparando para algo en el futuro? Hemos visto que Jesucristo está en este pasaje. Y por último hemos visto que si nosotros no tenemos una actitud de oración, tenemos una actitud de decir, Señor, te doy gracias, porque le damos todo. Entonces yo te doy gracias. ¿Cuántas veces a mediodía oramos? Yo tengo que ser franco, hermano, nunca pasé hambre. Entonces a veces yo le agradezco a Dios cada vez que tengo comida en mi casa. Pero distinto es cuando uno pasó hambre. Es distinto. Este pasaje dice que ellos gemían, y yo pregunto, yo escuché gemir a personas orando por incrédulos, y estoy terminando. Yo le escuché a la abuela de mi esposa, la esposa de don Jorge, no de Jorge del que vive en Palermo, del padre del que se llamaba Jorge. Una checoslovaca en aquel entonces, ahora checa, pero en aquel entonces era checoslovaquia, sobre ellos vinieron, que tuvo que aprender el idioma, no sabía una palabra de castellano. Y ella no fue una mujer intelectual, pero era una mujer que tenía pasión por las almas. Así es, pasión por las almas. No salía de su casa, aún fuera a la feria, aún fuera a donde fuera. Cuando iba bien vestidita, era la carterita negra que llevaba las abuelas, y abría su carterita, una Biblia chiquitita y el mazo del tratado. En esa cartera no había perfume, no había todos los chirimbolos que suele haber en las carteras de las mujeres, discúlpenme, pero sí había un mazo, no sé de qué servía, un mazo de tratado. Pero eso no es peor. Cuando yo me puse de novio, dormía en la casa de ella, mi esposa vivía arriba, que vivía mi suegro, abajo vivía ella que quedó viuda, y yo dormía en la pieza donde todos los predicadores que iban a Santa Fe dormían. Ahí durmió Samuel Lío, yo dormía en la cama donde durmió Samuel Lío, ¿y sabe qué? Dormía, estaba 30 centímetros del colchón, una cosa de loca. Pero ¿sabe lo que yo escuchaba? Yo le escuchaba y se levantaba temprano y a veces salía, tenía su dormitorio y había otro dormitorio más. Y ella ese otro dormitorio empezaba a hacer la oración, abría la ventana, quedaba al patio que yo tenía que pasar para subir a desayunar o ir arriba. Y yo le escuchaba, escuché muchas veces, pero las primeras veces me sorprendió, de rodillas. Gemía. Yo le doy fe, gemía. Dame un alma. Dame un alma para ti. Dame un alma. Implementamos la venta de libros 0 kilómetros y ahora de libros usados en muy buen estado. Ahí en la librería Caballito. Y aparecieron 2 libros de historia que había, historia de biografías de la obra, que no me acuerdo cómo se llama, una tapa gris, azul, roja. Y entre varias biografías de grandes hombres y mujeres de Dios, la biografía de mi bisabuelo, de don Máximo García. Ese era otro. No hablaba bien, no era un intelectual. Pero resulta de que él iba, y después que murió su esposa, María Sanardi, vivió varios años más. Él vivía en Caballito con Teresa, la mamá de Lidia Odrecián. Después iba un mes a Ciudadela, está cerca de acá, porque don Felipe, su segundo hijo, era pastor. El otro mes venía a la luz, que mi abuelo era el hijo mayor. Y vivía en el templo, 2 hijos vivían en el templo. Así que él 2 meses en el templo. Después se iba el otro hijo de la otra hija, los otros 2 meses ya había el templo.
Y entonces había una piecita en la iglesia de la luz que todavía está en el fondo del terreno, separada de todo. Siempre tenía que salir al patio para ir al baño. Y ella era la piecita del Máximo Gaudio cuando iba a la luz. Y entonces, me lo contó mi mamá, nosotros éramos chicos y el abuelo dormía con la puerta abierta. Y mi mamá me decía, o sea, mi abuela le decía a mi mamá, anda a ver qué hace el abuelo, porque hace mucho que no viene, que no lo escucha. Y ellos iban y lo encontraban de rodillas orando. Escucha, había un tablón ahí en la pared, un estante, los Nuevos Testamentos, los tratados, más Signori. Que hoy entre los ladrones, pero que yo le quiero hablar. Gracias a Dios que nunca entraron los ladrones en el templo de la luz. Dame un alma. La madre de mi papá era analfabeta, era una española, esposa de Sartre, crió 5 hijos. Se convirtió al Señor. Ella no sabía leer, pero sabía los versículos de memoria y ponía la Biblia en la página abierta al revés. No sabía leer, se la ponía. Mi padre, mi tío se acuerdan cómo le hablaba al médico de la familia. Y le daba los versículos. No perdamos eso, hermanos. No lo perdamos. Es bueno que hagamos viajes misioneros, es bueno que estemos todos juntos, es bueno que hagamos obras y que hagamos todo lo institucional, pero no perdamos lo personal, lo particular, lo familiar. De eso nuestros hijos no se olvidan. Es la mejor preparación para siervos y obreras del Señor. Una familia rendida a la voluntad de Dios con una iglesia rendida a la voluntad de Dios. Eso es una mezcla explosiva de formación y de bendición para las nuevas generaciones y también para que muchos de nuestros compatriotas y de los que viven en nuestra generación se acerquen a Jesucristo. No se enrieden con los reglamentos ni con las cosas. Son necesarias, sí, son necesarias. Y agradezco a Dios que ustedes están preparados, pero que eso no les quite la fragancia de la vida espiritual. Amén. Que Dios los bendiga.